En un estadio de fútbol, miles de personas pueden gritar al mismo tiempo, algo que no se atreverían a pronunciar en voz alta si estuviesen solos. En ese ambiente, algo que de otro modo nos parecería sucio, grosero o incluso indigno, suena para muchos como algo normal. Quizá sepan por qué estoy diciendo esto. Y es que hace apenas unos días, el 31 de marzo de 2026, durante un partido amistoso entre España y Egipto que tuvo lugar en Barcelona, una parte de la grada comenzó a corear "Musulmán el que no vote". Un cántico que no tardó en generar polémica y en activar los protocolos de la FIFA. Hubo condenas públicas por parte de mucha gente y se abrió un expediente disciplinario. Pero como todos sabemos, aquello no fue una excepción, porque ese tipo de incidentes son algo que ocurre a menudo. Ha pasado muchas veces, en muchos estadios y con muchas etiquetas distintas. Catalán el que no vote, español el que no vote, pitos a himnos, insultos al rival, burlas colectivas, que fuera de ese contexto, la mayoría de los que cantan no pronunciarían jamás. Ese incidente del 31 de marzo en Barcelona fue para muchos un acto de racismo puro, pero para otros fue simplemente folclore de estadio. Una tradición incómoda, pero también asumida entre muchos aficionados. Nosotros, sin embargo, no nos vamos a posicionar. Al menos no todavía, porque lo fácil, lo que todos esperan cuando se cuenta algo así, es lo de siempre. Señalar, condenar y posicionarse. Decidir en qué lado estamos y repetir el argumento. Pero hoy no vamos a hacer eso. No vamos a quedarnos en la superficie ni en la reacción automática. No vamos a pronunciar ninguna frase que nos deje tranquilos. Vamos a meternos en el barro. Vamos a incomodar, vamos a intentar entender qué hay realmente detrás de algo así, sin simplificaciones ni refugios morales, sin esa necesidad constante de tener razón. Vamos a correr el riesgo de que nos llamen eso que está tan de moda, equidistantes. Y yo les pregunto, ¿estamos del lado de los malos por intentar buscar los matices, por preguntarnos si algo así es realmente racismo o no lo es? Pueden llamarnos como quieran, pero aquí nunca vamos a quedarnos con las respuestas sencillas, porque detrás de ellas hay un mapa completo que casi nadie quiere ver. Y ese es el barro en el que vamos a entrar, intentando despejar toda esa simplificación que solo busca convencernos, sin explicarnos la realidad incómoda que hay detrás. Hoy sabemos que hay distancias infranqueables, que la noche no tiene límites, que el universo se está expandiendo. Hoy sabemos que bailamos en el desastre, que evitamos mirar los índices, que lo que hacemos está perdiendo. En la nada absoluta, en el rincón impredecible, en la estadística confusa, en el error inconfesable. Y debemos atarnos los corazones, salvarnos a toda costa, sin mirar las instrucciones. Y debemos... Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo desde el lado analítico de las ondas. Hoy vamos a hablar de racismo, pero no como suele hacerse. No vamos a limitarnos a señalarlo ni a negarlo. Vamos a intentar entender qué hay detrás, los mecanismos, los miedos y las simplificaciones que aparecen cuando hablamos del otro. Sin bandos, sin respuestas fáciles y sin esa necesidad constante de tener razón. Hoy, más que nunca, vamos a ser Soles Lejanos 2.0. Por cierto, antes de empezar, recuerden que la música que suena en nuestro podcast es toda de cosecha propia. Pueden encontrarla en mis perfiles de YouTube, Apple Music, Spotify y en muchas otras plataformas. Allí intento ir subiendo casi todos los temas reseñables que aparecen, pero si les ha gustado alguno en concreto y no lo encuentran, no duden en pedírmelo.
Un estadio de fútbol de primera categoría es un coliseo romano en potencia, un lugar en el que la gente se mezcla y pierde su individualidad, convirtiéndose en esa hormiga que camina junto a otra siguiendo paso a paso las feromonas que le indican el camino, sin cuestionarlo y sin detenerse, avanzando simplemente porque todas las demás avanzan. Cuando entramos en un grupo grande, dejamos de ser individuos aislados para convertirnos en parte de una masa. Cuando eso ocurre, algo dentro de nosotros cambia de forma inconsciente, como si una parte de nuestro juicio se diluyese poco a poco para encontrarse entre los demás. Dejamos de sentirnos responsables de lo que hacemos o decimos, porque ya no somos solo yo, hemos pasado a ser nosotros. Y en ese nosotros, la responsabilidad se reparte y se difumina, volviéndose prácticamente invisible. En ese contexto aparece lo que se conoce como desindividualización, esa sensación de anonimato que nos protege y nos permite decir cosas que nunca diríamos cara a cara, haciéndonos sentir que hemos dejado de ser responsables de nuestros actos. Seguimos el ritmo del grupo sin pararnos a pensar demasiado. Y esto, en un ambiente como el del fútbol, resulta aún más sencillo que en otros por esa inmensa energía compartida que empuja a todos en una misma dirección, reforzando y validando comportamientos que en otro contexto serían completamente inaceptables. Comportamientos que en este caso se vuelven normales simplemente porque muchos lo están haciendo al mismo tiempo. Es ahí donde tiene lugar algo que muchas veces pasamos por alto. Y es que el grupo no solo influye, el grupo justifica y marca el límite de lo que está permitido en ese momento. Todo forma parte del juego. Los gritos, los insultos, las miradas, y el estadio no crea el impulso, no provoca que la gente se vuelva de esa manera. Lo único que hace es liberarlo, darle permiso, porque ese impulso está dentro de nosotros. Tanto es así que, como todos saben, esto no es algo que ocurra solo en el fútbol. De hecho, quizá muchos de ustedes habrán pensado al describir el mecanismo en otro ambiente muy dado a este tipo de comportamientos, las redes sociales. En las redes sociales ocurre exactamente lo mismo, solo que sin estadio, sin gradas y sin árbitro, pero con miles de personas conectadas al mismo tiempo, repitiendo patrones muy parecidos, donde uno entra con una opinión y en cuestión de segundos ya no está hablando solo, sino dentro de un grupo, de un nosotros, que le marca el tono, las palabras y hasta el límite de lo que puede decir. A partir de ahí empieza lo que todos hemos visto alguna vez o incluso hemos hecho, esa especie de escalada en la que los comentarios se vuelven cada vez más duros, agresivos y simplificados, donde ya no se discuten ideas, sino que se señalan personas, donde lo importante deja de ser si algo es verdad o no y pasa a ser si refuerza lo que piensa tu grupo, porque en ese momento ya no estás buscando entender, estás buscando encajar, sentir que estás en el lado correcto. Ahí está otra vez ese fenómeno de ampararse en el anonimato, la distancia y la falta de consecuencias inmediatas. Todo eso unido entre sí provoca que la gente diga cosas que casi nunca diría cara a cara. Y no porque de repente se haya vuelto peor persona, sino porque siente, igual que en el estadio de fútbol, que no está sola, que le acompañan y legitiman otros que piensan igual que ella. Poco a poco, sin darnos cuenta, lo que al principio parecía excesivo empieza a parecer habitual y acabamos entrando en una dinámica donde insultar, simplificar o deshumanizar al otro deja de ser una excepción para convertirse en una forma más de participar. Pero el problema no es el estadio y tampoco las redes. El problema es que cuando sentimos que formamos parte de algo más grande, dejamos de medir igual para pensar igual. Y esto también lo vemos en debates políticos, donde no se discuten ideas, sino que se refuerzan posiciones de grupo.
En esos debates lo importante no pasa por entender, sino por pertenecer. Y también lo vemos en esa masa digital en la que todos participamos en mayor o menor medida, donde el nosotros vuelve a imponerse al yo y donde lo que importa no es lo que se dice, sino desde qué lado se dice. Si entendemos esto, si entendemos que ese comportamiento no es una anomalía del estadio, sino una versión amplificada de algo que ya está en nosotros, entonces empezamos a ver que el problema no está solo en lo que se canta, ni siquiera en quién lo canta, sino en ese mecanismo silencioso que se activa cuando dejamos de pensar como individuos y empezamos a sentir como grupo, porque muchos de los que condenan a esos hinchas por cantar musulmán el que no vote, hacen algo muy parecido en las redes sociales cuando leen un comentario político con el que no están de acuerdo. Reaccionan rápido, etiquetando a la persona en lugar de analizar lo que ha dicho y la meten en un ellos, a partir del cual ya no hace falta pensar más, ya no hace falta escuchar, porque el juicio está hecho. En ese momento ocurre exactamente lo mismo que en el estadio, sin cánticos y sin ruido de fondo, pero con la misma lógica, con ese impulso de reducir al otro a una sola palabra, a una etiqueta manejable, que encaje dentro de lo que ya pensamos. Eso nos da seguridad y nos evita la gravísima incomodidad de la duda, permitiéndonos sentir que estamos en el lado correcto. Pero lo más incómodo de todo esto es lo fácil que resulta reconocerlo en lo demás y lo difícil que se vuelve reconocerlo en nosotros mismos. Porque aquí ya no hablamos de un grupo de aficionados en un estadio, ni de desconocidos peleándose por internet. Aquí estamos hablando de nosotros mismos, del momento en el que leemos algo que no nos gusta y sentimos un rechazo casi inmediato, colocando de manera automática una etiqueta a la persona que lo ha escrito. Ese es el instante al que debemos llegar. El momento en el que empezamos a preguntarnos hasta qué punto nosotros en situaciones distintas hacemos exactamente lo mismo que criticamos. We split the world to make it small. Two simple sides to hold it all. A line so easy to defend, a shape we never need to bend. It keeps us safe, it keeps us still. It saves us from the deeper fall. Us and them, same design. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? Esta frase, tan conocida por todos, aparece en la Biblia y forma parte del Sermón de la Montaña, que se atribuye a Jesucristo. En su contexto original no era una metáfora elegante ni una reflexión filosófica sin más, era una advertencia directa contra la hipocresía moral, esa tendencia tan humana a juzgar con dureza a los demás, mientras uno mismo se reserva comprensión, excusas o directamente una ceguera inconmensurable. Lo interesante de la frase es que más allá de su contexto religioso sigue funcionando hoy con una precisión absoluta. Es ese tipo de sentencias que nunca pasarán de moda porque describen algo demasiado humano. Algo que se traduce en varios mecanismos psicológicos que siguen activos en nosotros, empezando por uno muy básico, la facilidad con la que detectamos los fallos ajenos mientras suavizamos los propios. Esto sucede porque aplicamos dos criterios distintos sin darnos cuenta, uno exigente hacia afuera y otro mucho más flexible hacia dentro de nosotros. Nuestro cerebro no está optimizado para ser objetivo, está optimizado para protegernos, y eso incluye proteger algo tan importante como la imagen que tenemos de nosotros mismos, lo que en psicología se conoce como el yo, esa narrativa interna en la que nos vemos como personas coherentes, razonables y, en general, bastante mejores de lo que realmente somos en algunos aspectos.
Cuando observamos una conducta y la interpretamos desde fuera con poca información, lo hacemos en base a la intervención de zonas del cerebro como la amígdala, que evalúa de forma inmediata si algo nos gusta o nos incomoda, y la corteza prefrontal, que construye una explicación rápida y muchas veces simplificada. Con esto le damos sentido a lo que estamos viendo. Pero cuando lo que está en juego somos nosotros, la cosa cambia bastante, porque ahí entra en conflicto lo que hacemos con la imagen que tenemos de nosotros mismos. En ese momento aparece lo que se conoce como disonancia cognitiva, una tensión interna que el cerebro intenta resolver lo antes posible. Y no lo hace buscando la verdad, sino buscando coherencia. ¿Cómo lo resuelve? De la forma más eficiente, reinterpretando lo que hemos hecho para que encaje con la idea que ya tenemos de nosotros mismos. Por eso, cuando vemos un comportamiento en otra persona, lo solemos asociar a su manera de ser, con frases tan típicas como «es así, siempre hace lo mismo». Pero cuando somos nosotros los que hacemos algo parecido, lo explicamos siempre en función de las circunstancias. Y ahí entran otro tipo de frases. No tenía otra opción, era un mal momento. O cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. Esta doble vara de medir es totalmente inconsciente y tiene lugar porque el cerebro antepone nuestra estabilidad emocional a la honestidad real. Pero lo más interesante es que cuanto más seguros estamos de ser justos, más difícil nos resulta detectar este mecanismo en nosotros mismos, porque cuestionarlo implicaría aceptar que no somos como creemos. Por eso vemos tan clara la paja en el ojo ajeno y nos cuesta tanto reconocer la viga en el propio. A eso se le suma algo todavía más sutil, que es la proyección, esa tendencia casi automática a ver en los demás rasgos, actitudes o comportamientos que en realidad también están en nosotros, aunque no queramos reconocerlo, y que resulta mucho más fácil señalar fuera que asumir dentro, porque así evitamos enfrentarnos a esa parte incómoda que preferimos no mirar. Al final, sin darnos cuenta, acabamos haciendo exactamente lo que decía Jesús. Vemos con claridad lo que ocurre fuera y lo que sucede dentro de nosotros ni siquiera lo tenemos en cuenta. Pero todos estos mecanismos psicológicos por sí solos no son suficientes para explicar el tema principal de hoy. De hecho, si nos quedásemos aquí, podríamos pensar que todo esto tiene que ver simplemente con la forma en que juzgamos e interpretamos a los demás. Pero el racismo no es solo una cuestión de juicio, un constructo puramente ideológico. No es algo que aparezca solo en determinados contextos o en determinadas personas. Es algo que tiene raíces mucho más básicas y más humanas. Nuestro cerebro necesita simplificar, necesita clasificar rápido, necesita decidir en cuestión de segundos si algo es seguro o no lo es, si alguien forma parte de lo conocido o de lo desconocido. Y en ese proceso automático, casi instantáneo, tendemos a agrupar, ordenar y crear categorías que nos ayuden a entender el mundo sin tener que analizar constantemente cada detalle desde cero. Es ahí donde aparece algo que todos tenemos en mayor o menor medida: la preferencia por lo propio, lo cercano, por lo que sentimos como parte de nuestro grupo. Esto es importante entenderlo bien, porque aquí es donde suele producirse el error. Tendemos a pensar que el racismo empieza con cosas como el odio, el rechazo consciente, la ideología o una postura clara y definida. Pero la realidad es que empieza mucho antes y en algo mucho más sencillo y automático. El racismo empieza en ese momento en el que dejamos de ver a una persona concreta y empezamos a verla como parte de un grupo, como algo que encaja en una categoría que ya tenemos en la cabeza. Lo más incómodo de todo esto es que para que eso ocurra no hace falta ninguna ideología. No es necesario haber construido un discurso político, porque el racismo aparece mucho antes de todo eso. Aparece en ese primer pensamiento rápido, en esa primera impresión que ni siquiera verbalizamos, pero define la forma en que interpretamos lo que vemos. A partir de ahí,
si no lo cuestionamos, si no lo hacemos consciente y lo analizamos para saber por qué nos está pasando, es cuando ese mecanismo puede crecer y reforzarse hasta acabar convirtiéndose en algo más sólido, visible e ideológico. Pero el origen no está ahí. El origen es mucho más difícil de detectar porque no se presenta en nosotros con la forma del odio, se presenta simplemente como un atajo para entender el mundo. La palabra racismo tiene un peso enorme, es una palabra moralmente contundente y precisamente por eso, porque señala algo grave y delimita lo que está bien y lo que está mal, también puede convertirse en un atajo, una forma rápida de cerrar una conversación antes de que empiece de verdad marcando un punto final que sustituye al análisis. Porque no siempre usamos esa palabra para entender lo que está pasando. En muchas ocasiones la usamos para posicionarnos, para marcar una línea clara entre esto es aceptable y esto no lo es, entendiendo que a partir de ahí ya no hace falta seguir profundizando porque la etiqueta ya ha hecho su trabajo. Sin embargo, describir no es lo mismo que analizar, porque describir implica intentar entender qué ha pasado, por qué ha pasado y qué mecanismos hay detrás. Pero etiquetar implica cerrar, simplemente, reduciendo algo complejo a una palabra, que aunque pueda ser válida en algunos casos, deja fuera de análisis todos los matices que hacen que ese fenómeno sea comprensible. Por eso, decíamos antes, que a veces no utilizamos la palabra racismo para entender, sino para no tener que seguir pensando. Porque una vez que colocamos la etiqueta de racista a alguien, nos ahorramos el esfuerzo de ir más allá y preguntarnos qué hay debajo. ¿Qué lo provoca? ¿Qué parte de ese comportamiento es circunstancial? ¿Qué parte es estructural? Y más incómodo aún, ¿qué parte de todo eso podría también operar en nosotros? Y el mayor problema de este atajo no es solo el hecho de que simplifiquemos las cosas, es también que nos da la sensación de que al elegir nuestra posición ya estamos cumpliendo y no hay nada más que hacer, cuando en realidad lo único que hemos hecho es detener el pensamiento justo en el momento en el que debía empezar. Evitamos el análisis para evitar enfrentarnos a nosotros mismos. Don't be lofty. Aquí llegamos al punto en el que las piezas empiezan a encajar, porque si miramos con calma lo que hemos visto hasta ahora, nos damos cuenta de que aunque parezcan posturas opuestas, en el fondo comparten el mismo mecanismo. Por un lado está quien reduce al otro a ellos, simplificando, agrupando y dejando de ver personas concretas para ver algo homogéneo que se puede juzgar de una sola vez. Y por otro lado está quien responde reduciendo al otro a racista sin mirar lo que hay detrás, haciendo en realidad algo muy parecido, solo que en dirección contraria, porque en lugar de analizar lo que ha dicho esa persona, lo que hace es colocarle una etiqueta que lo define por completo y que de algún modo lo invalida. Aquí está cambiando la dirección, pero el mecanismo es idéntico,
porque uno y otro están haciendo lo mismo. Están simplificando la realidad, reduciendo a una persona a una palabra, a una idea fácil de manejar, que no nos obligue a pensar demasiado para entrar en matices. Esto ocurre por una razón muy sencilla, porque nuestra mente busca constantemente ahorrar esfuerzo y sentirse segura reduciendo la incertidumbre, porque la incertidumbre genera tensión y obliga a pensar. Y pensar cuesta. Simplificar nos tranquiliza, nos da la sensación de que entendemos lo que está pasando, aunque en realidad solo estemos viendo una parte muy pequeña de un todo que ni siquiera intentamos entender. Por eso etiquetamos, porque poner una palabra encima de algo nos da un falso control, permitiéndonos ordenar el mundo y decidir rápidamente dónde encaja cada cosa. Por eso señalamos, porque al hacerlo no solo definimos al otro, también nos definimos a nosotros y nos colocamos en el lado correcto, en el lado de los que sí entienden, pero sin darnos cuenta no lo estamos haciendo porque sea verdad, lo hacemos porque nos tranquiliza. Pero nosotros no buscamos tranquilidad, ni usted ni yo, no aquí, por lo que vamos a seguir tirando del hilo. Vamos a bajar unos cuantos peldaños hasta el oscuro lugar del interior humano, en el que aparece aquello que está detrás de todo esto. Algo mucho más básico y más difícil de reconocer, pero también mucho más determinante: el miedo. Al final, todo esto que hemos visto, la necesidad de simplificar, de etiquetar y de posicionarnos rápido, no surge de la nada, tiene un motor, y ese motor es el miedo, aunque no siempre lo reconozcamos como tal, aunque muchas veces lo disfracemos de opinión o de sentido común. Por un lado está el miedo a lo desconocido, a lo que no controlamos, a lo que no encaja del todo con lo que consideramos propio. Ese miedo puede tomar muchas formas, convertirse en un rechazo directo o ser algo más sutil, una desconfianza silenciosa o una incomodidad difícil de explicar. Aún así, está dentro de nosotros, el miedo a aquellos que son diferentes, otra cultura, otros idiomas. Junto a ese miedo aparece otro igual de importante, pero que suele pasar más desapercibido: el miedo a perder lo que sentimos como nuestro, la identidad, las costumbres, nuestra forma de entender el mundo. Ese es el miedo a ser desplazados, a dejar de ser mayoría y que lo que ahora conocemos se vuelva irreconocible. El cerebro está constantemente intentando anticipar posibles amenazas y ahí entra en juego un sistema muy antiguo y muy rápido que no se detiene a analizar en profundidad, sino que actúa por comparación, basándose en señales que le indican si algo es familiar o no lo es. Cuando algo encaja con lo que ya conocemos, el cerebro se relaja y baja la alerta integrándolo como parte de lo seguro, pero cuando algo se sale de ese patrón, se activa una respuesta de vigilancia, una especie de tensión automática que no siempre se traduce en miedo consciente, pero que sí influye en cómo interpretamos lo que tenemos delante. Y lo mismo ocurre con la identidad, porque el cerebro no solo protege el cuerpo, también protege el grupo al que sentimos que pertenecemos, porque durante miles de años pertenecer al grupo significaba sobrevivir y quedarnos fuera de él podía ser peligroso. Así que cualquier cambio que percibimos como una amenaza a ese equilibrio activa mecanismos de alerta similares, aunque hoy ya no estemos en ese contexto. Por eso, estos miedos a veces se disfrazan de lógica, de experiencia o de sentido común. Pero en el fondo siguen siendo eso, respuestas automáticas de un cerebro que antes de entender el mundo con precisión, intenta moverse en él con la mayor sensación de seguridad posible. Pero esto no acaba aquí, porque en el otro lado también hay miedo. El miedo a ser injustos, a equivocarse o a ser señalados públicamente. El miedo a que nos coloquen una etiqueta que nos defina de una forma con la que no nos identificamos y eso provoque que nos quedemos fuera del grupo al que queremos pertenecer.
Aquí vemos un mecanismo muy parecido al anterior, porque el cerebro no solo reacciona ante amenazas físicas o externas, también reacciona ante amenazas sociales, y estas a nivel cerebral se procesan de una forma sorprendentemente parecida. Cuando sentimos que podemos ser juzgados o rechazados, se activa una especie de alarma interna que nos empuja a evitar ese escenario para proteger nuestra imagen, provocando que evitemos salirnos de lo que el grupo considera aceptable. Llegado ese punto, la corteza prefrontal empieza a ajustar lo que decimos, cómo lo decimos e incluso lo que pensamos, intentando mantener coherencia con el entorno para no quedar expuestos. Eso explica por qué, en muchos casos, no solo reaccionamos frente a lo que vemos, sino también frente a cómo creemos que nos van a ver los demás. Porque no es solo el miedo al otro, es también el miedo a nosotros mismos en los ojos de los otros. El miedo a quedarnos fuera, a ser etiquetados, a perder ese lugar dentro del grupo, que aunque hoy no sea una cuestión de supervivencia física, sigue siendo una cuestión de supervivencia psicológica. Así, acabamos moviéndonos entre esos dos sistemas de alerta, el que nos protege de lo desconocido y el que nos protege del juicio de los demás. Dos fuerzas que tiran en direcciones distintas, pero que en el fondo buscan lo mismo: mantenernos dentro de lo que sentimos como seguro. Y sin darnos cuenta, vivimos entre dos miedos: el miedo al otro y el miedo a parecer lo que no queremos ser. En ese equilibrio inestable es donde se construyen muchas de nuestras opiniones. Es ahí donde elegimos lo que decimos, lo que callamos y la forma en que reaccionamos. Por eso, muchas veces, cuando discutimos no lo hacemos realmente sobre lo que creemos, sino en base a aquello que estamos temiendo. Cuando miramos con un poco de distancia lo que ocurre en esas discusiones, lo que vemos no son dos posturas completamente opuestas, sino dos formas distintas de hacer algo muy parecido. Y es ahí donde aparece lo que podríamos llamar autoengaño doble. Por un lado, está quien justifica lo que piensa o lo que siente apoyándose en lo que ha visto y cree haber comprobado, convirtiendo esa experiencia en una especie de verdad general que ya no necesita ser revisada porque le sirve para explicar lo que le incomoda y al mismo tiempo para darle coherencia a lo que ya pensaba. Y por otro lado está quien responde desde una posición que percibe como moralmente superior, señalando, acusando y poniendo etiquetas con la sensación de estar defendiendo algo justo que le sitúa en el extremo adecuado de la conversación. Pero lo interesante de esto es que en ambos casos ocurre algo muy parecido, porque uno se justifica, el otro se tranquiliza y ninguno se cuestiona. Los dos creen estar en el lado correcto. Los dos sienten que su postura es la lógica porque responde a la realidad. Y desde ese extremo dejan de mirar al otro como alguien a quien se pueda entender y empiezan a verlo como alguien al que hay que corregir, señalar o incluso descartar. Mientras eso ocurre, dejamos de analizar y de preguntarnos qué hay de cierto o de falso en lo que tenemos delante. No escuchamos ningún argumento porque ya hemos decidido quién tiene razón. Aquello no es una discusión, es una forma, por parte de ambos lados, de reafirmar sus propias creencias. Discutimos porque creemos que el problema está en el otro, sin darnos cuenta de que el problema muchas veces está también en nosotros, en ese instante casi imperceptible en el que nos cruzamos con alguien por la calle y sin saber muy bien por qué, le miramos de una determinada manera, en ese pequeño gesto en el que decidimos cambiar de acera o quedarnos en ella, no porque nos sintamos seguros, sino porque no queremos vernos a nosotros mismos como alguien con prejuicios, en esa sospecha automática que aparece antes de que hayamos tenido tiempo de pensarla, en esa incomodidad que no sabríamos explicar con palabras pero que está ahí, que aparece sola, que no hemos decidido conscientemente.
Ahí también hay un conflicto, no solo entre nosotros y el otro, sino entre lo que sentimos en ese primer impulso y lo que creemos que deberíamos sentir, entre protegernos y demostrarnos que no somos eso que tememos ser. Ahí, otra vez, aparecen los dos mecanismos, el que nos empuja a simplificar, reduciendo al otro a algo manejable, y el que nos empuja a corregirnos para encajar en una idea de nosotros mismos que necesitamos mantener intacta, aunque eso nos lleve en ocasiones a ignorar aspectos reales de la situación. Es un tema complicado que nos afecta a todos, aunque prefiramos mantenernos al margen, porque podemos pensar que nuestra posición es firme y estamos en un lado o en otro, pero en el fondo estamos formando parte del mecanismo. Imagine por un momento que usted es quien se va, que deja su país, su entorno y su idioma para irse a un lugar donde no conoce las normas y su acento le delata en cada frase. Un lugar en el que una mirada, un gesto o simplemente un silencio pueden hacerle sentir que no encaja. Imagine que entra en una conversación y nota cómo se tensan las caras de los demás, cómo le observan con una mezcla de curiosidad y distancia, que le desplaza hasta convertirlo en una etiqueta que representa muchas más cosas de las que realmente es. Y ahora cambia la escena. Vuelva a su calle, a su entorno de siempre, pero mira a su alrededor como si algo estuviese cambiando, como si lo que siempre le ha sido familiar empezase a dejar de serlo. La tienda de la esquina, la panadería donde su abuela le compraba de niño los pasteles de la Pantera Rosa, ahora es una tienda regentada por chinos, y el restaurante al que iba a desayunar con sus amigos es un kebab en el que casi nadie habla su idioma. Ya no reconoce nada de aquello que le rodea y siente, aunque solo sea por un instante, esa sensación difícil de explicar de estar perdiendo la identidad, algo que hasta ese momento daba por hecho. Y ahora de un paso más. Imagine que expresa esa incomodidad, que intenta ponerle palabras, que habla de ese miedo con alguien sin tener del todo claro de dónde viene. En ese mismo instante, alguien le mira y le dice que eso que siente le define hasta convertirle en algo que usted no cree ser. Esa otra persona le está colocando una etiqueta, está dejando de verle como una persona con dudas, miedos y contradicciones, para verle como parte de un problema. Y en ese momento, usted también pasa a ser el otro. En el primer ejemplo, el otro es el inmigrante, el peligroso, aquel que se debe arrinconar. En el segundo ejemplo, el otro es el racista, el retrógrado, el infame, al que se debe arrinconar. Entre ellos dos, todo se cruza, porque cualquiera de nosotros, en cualquier momento, podemos estar en cualquiera de los dos lados, sintiendo lo mismo desde posiciones opuestas. Así que hágase esta pregunta. ¿Seguiría usted pensando lo mismo si fuese el otro? You saw a second of a scene. You filled the space in between. You didn't wait, you didn't stay. You found a word to end the day. It feels like truth, it feels like right, but it just closes every wire. Call it racism, close the door. No need to listen anymore. Call it racism, draw the line. You're the judge, you're always right. Call it racism, kill the why. Make it simple, don't ask why. Call it racism, end the frame. Reduce a life into a name. En 1994 tuvo lugar en Ruanda uno de los episodios más brutales del siglo XX. Durante años, la población fue alimentada con una narrativa constante en la que los tutsis dejaban de ser personas para convertirse en una amenaza que había que eliminar. La radio,
Los discursos políticos e incluso el lenguaje cotidiano contribuían a esa simplificación. Hasta que llegó un punto en el que ya no se veía a un vecino, se veía a un tutsi. Y eso fue suficiente. No hizo falta que todos odiaran intensamente. Bastó con que dejaran de ver al otro como un individuo para que, en apenas 100 días, unas 800.000 personas fueran asesinadas. A principios de los años 90, en la antigua Yugoslavia, comenzaron una serie de conflictos que desembocarían en las guerras de los Balcanes, con episodios como la masacre de Srebrenica. Serbios, croatas, bosnios, personas que habían convivido durante años y que compartían ciudades, vidas e incluso familias, empezaron a verse unos a otros como enemigos inevitables. Y otra vez la simplificación, otra vez el nosotros contra ellos, otra vez la incapacidad de ver a la persona detrás de la etiqueta. Y el resultado fue el mismo patrón: violencia, limpieza étnica y destrucción. Contextos distintos, culturas distintas e historias distintas, pero un mecanismo idéntico. Dejar de ver individuos y empezar a ver categorías. A partir de ahí, se actúa en consecuencia con la legitimidad de nuestras propias ideas. Matamos al inmigrante, al distinto, al delincuente, o matamos al racista, al peligroso y al enemigo. Porque matar es mucho más fácil que entender. El problema no es el racismo, o al menos no es solo eso. El problema está por debajo y aparece una y otra vez con distintas formas, distintos nombres y distintos contextos. Es la necesidad humana de dividir el mundo en nosotros y ellos, porque esa división está en la base de todo lo que hemos visto, en cómo interpretamos lo que ocurre, en cómo nos posicionamos, en cómo nos protegemos y en cómo damos sentido a la realidad sin tener que enfrentarnos a toda su complejidad. Shelves like doors. Each spine he reads brings back a name, a face, a place, a fleeting flame. One was laughter, light and wild. One was silence, soft and mild. Each page reminds him of a time when love was written line by line. She goes, he stays, the evening fades, the sun escapes. She goes, he waits, the light grows thin, the day breaks late. She goes, he stays, the world moves on, but he remains. She goes. Nosotros y ellos. Dos palabras sencillas que nos permiten orientarnos, pero que también nos permiten simplificar, dejando fuera de la ecuación todo aquello que no encaja con lo que queremos ver. A partir de ahí, todo lo demás se construye encima. Las etiquetas, los prejuicios, las acusaciones y las ideologías. Cuando el otro deja de ser una persona concreta y se convierte en algo abstracto, podemos juzgarle de manera mucho más simple.
Hace poco hablaba con un amigo sobre un caso en el que él llamaba racistas a unos policías por identificar a un hombre negro que caminaba por la calle. Solo por eso, porque según él le habían pedido la documentación cuando no estaba haciendo nada. Y ojo, es posible. Yo no conozco a los policías y no puedo decir si son racistas o no. Pero él tampoco, y mucho menos por algo así, porque él solo fue testigo de un momento concreto que duró apenas unos segundos. Y con esos segundos ya consideró que podía emitir una sentencia, sin juicio previo, sin pruebas y sin apenas datos. Aunque la realidad es que no estaba sentenciando, estaba simplificando. Estaba reduciendo todo a una explicación simple, cuando detrás de esa situación podían existir muchas otras variables de las que no había sido testigo y que no estaba teniendo en cuenta. Quizás esa persona había sido detenido en los días anteriores, quizás su vestimenta concordaba con la de alguna persona implicada en un delito, o quizá no, o quizá le identificaron solo por ser negro, pero es que no lo sabemos. Y mi amigo, sin quererlo en absoluto, estaba haciendo exactamente lo mismo que quería condenar, colocando una etiqueta de manera injusta a dos personas y juzgándolas por ello. Por eso, desde este humilde podcast, les propongo algo muy sencillo, que la próxima vez que miren a alguien, se pregunten si la imagen que tienen de él está basada en cuestiones objetivas o en simples prejuicios. Esté usted en un lado o en el otro de la balanza, porque todo empieza en ese pequeño instante en el que firmamos la sentencia de quien tenemos enfrente, sin pruebas, sin datos y basándonos tan solo en unas pocas palabras o en una simple apariencia. Quizá, si somos capaces de detenernos justo ahí, todo pueda empezar a cambiar. Nunca olviden que miles de soles lejanos no disipan la noche. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto.